Damos inicio entonces al curso de antropología y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 1. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando, dice, de las características sociales, culturales y económicas de los grupos étnicos mayoritarios de Guatemala. La ley, a partir del artículo 66 en la Constitución Política de la República, nos habla de cuáles son esos grupos culturales mayoritarios. Habla de los pueblos garífunas, del pueblo, perdón, no de los, del pueblo garífuna, del pueblo Xinca, del área maya y los grupos étnicos que conforman el área maya, así como de los mestizos y ladinos. Y la ley reconoce a estas cuatro culturas, dice que hay un reconocimiento. Entonces, vamos a ver que si usted se da cuenta, esta guía de estudios, usted dice, pues no hay contenido, solo es una hoja. Entonces, para poder ver el contenido de esta guía de estudio, claramente nos está diciendo, ingrese para ver el contenido de estudio al PDF, solo le da clic a este link y para esta primera guía nos vamos a ubicar de la página 1 a la página 8. Entonces le vamos a dar clic al link. Bueno, y aquí vamos a ver qué pasa porque dice que el archivo no existe. Bueno, se los voy a convertir una vez más, pero como el tiempo va avanzando, vamos a ver si aquí al abrir este link sí aparece. No me lo aperturó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero para no perder el tiempo, vamos a ver aquí en la guía 2 y abre el de la guía 2. Es lo mismo, van a ver ustedes que va a ser lo mismo. Yo no me dio acceso. Voy a modificar este material, pero la apertura del material lo que nos va a abrir es este contenido. La verdad es un documento, un solo documento el que vamos a ver durante toda esta unidad, que sería este, que habla de las culturas de Guatemala. Este material fue creado en el año 2016 por el Ministerio de Cultura y Deportes. Y aquí es donde nos habla de los cuatro grupos que se reconocen en Guatemala. Entonces nos vamos a ir a la parte introductoria. Bueno, aquí está. Entonces, cuando abran el material, les voy a modificar este link, solo le dan clic al link y automáticamente lo que les va a abrir es este material. Sí, ahorita porque vimos que no sé por qué razón no aperture, pero lo voy a modificar y ya cuando se los agregue, solo le dan clic. Nos habla entonces de las cuatro etnias de Guatemala y dice guía básica para la convivencia multicultural e intercultural. Recuerden que este fue creado por el Ministerio de Cultura y Deportes en el año 2016. Del 2016 ya estamos al 2022. ¿Cuántos años han pasado? Entonces tenemos que considerar que obviamente los censos poblacionales han ido variando, características culturales de igual manera pues también han ido cambiando. Entonces veamos y dice, Guatemala es un país ubicado en América Central cuyo territorio está conformado por 108.890, esto lo dice la geografía visualizada de Guatemala, y los habitantes descienden de pueblos que tienen diferente tiempo de ocupar el territorio. Según la historia, el área maya es propia de Guatemala, o sea, los indígenas se asentaron en el territorio centroamericano, estableciendo grandes etnias, en este caso sobresale la cultura maya, o sea, no es que solo los mayas hayan existido, sino existieron algunos otros, pero pues se establecieron en su mayoría en el territorio guatemalteco. Según la historia, el área Xinca, Ladina y Garífuna son grupos extranjeros que se asentaron en el territorio nacional.
a través de cuando los colonos o los conquistadores empezaron a descubrir el continente americano, traían consigo y se iban quedando. Entonces así se fueron estableciendo. Ellos traían esclavos, traían a sus sirvientes o traían gente que trabajaba o hacía todo lo pesado mientras ellos daban órdenes. Entonces la historia dice que probablemente en esas visitas se fueron estableciendo algunos grupos. Entonces vean, dice el área maya dice con 5.200 años, el área Xinca con 2.000 años, el área ladina o mestiza con 500 años y los garífunas con 200 años. Entonces vemos que hay un tiempo, ¿verdad?, en donde estos vinieron y se establecieron dentro del territorio. Ahora, Guatemala vivió a partir de 1960 una etapa de conflicto armado interno que concluyó en 1996. En 1985 se describe una nueva constitución política en la cual el Estado reconoce la presencia del pueblo maya en el artículo 66. Entonces, Guatemala, como vemos ahí en el texto, ha sufrido diferentes hechos y acontecimientos que han marcado la historia cultural de nuestro país. Tenemos que entender que según las culturas, pues así obviamente va a ir dándose el nivel o el avance de desarrollo. Esto va a ser dependiendo cada pueblo o cultura. En este caso, en el área maya vemos que se asentó, hay un periodo de establecimiento del área maya en Guatemala. Y otro punto muy importante es que se fueron desarrollando, fueron estableciéndose y en la Constitución Política de la República de Guatemala se hace el reconocimiento de estas culturas que bien se sabe no son propias de Guatemala. Ya vimos que son culturas extranjeras que vinieron y poblaron el territorio, no solo, y también otro punto, cuando hablamos de poblamiento de América, no solamente nos referimos al área de Guatemala, ¿verdad? Porque a veces tenemos ciertos conceptos y obviamente esos conceptos están errados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que se establecen en el territorio nacional y el Estado lo reconoce o los aprueba. Entonces, veamos acá, dice, en la Constitución del 85 se esclarece entonces la participación e integración del área de los pueblos en Guatemala. Esto literal dice bueno, esta es como una versión, ¿verdad? Pero dice, Guatemala está, bueno, y esto en el artículo 66. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, si usted se va a la ley, lo vamos a comprobar ahora, bueno, no, es la compañera que les dije si le pueden avisar que verifique su internet, porque ahí sí ya es su internet. Entonces, si usted se va a la Constitución y se ubica en el artículo 66, les voy a comprobar que sí lo dice. Miren, pues. Ya se le dio a aceptar a la compañera, pero no ingresa. Ya me fui de más.
Mire, comunidades indígenas, dice esta sección, y en el artículo 66 vamos a encontrar lo que nos dice el documento respecto a los pueblos indígenas. Y dice, protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Se cuenta hasta la base legal para hablar entonces de que en Guatemala hay 4 culturas: garífuna, xinca, mestizo y ladino. Son las 4 culturas que se establecen en el territorio. Dice, en el proyecto de reformas a la Constitución presentado en el 2012, se propusieron modificaciones al artículo anterior para reconocer la presencia de los pueblos maya, garífuna y xinca. Sin embargo, no fue aprobado el proyecto en su conjunto. El borrador sugerido decía, bueno, el artículo 66, que es el que acabamos de leer, lo propusieron y le hicieron algunos cambios y enmiendas. De ser esto que vemos acá pasó a ser esto, en donde literal pues habla de los pueblos indígenas, pero esto no fue aprobado, esto no está, de hecho la Constitución sigue tal cual la leímos, o sea, literal lo que estamos viendo aquí en el 66, se le hizo una propuesta y una reforma, pero no se aceptó esa modificación. Entonces, veamos, dice, en el año 1996 el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firman los acuerdos de paz, entre ellos el Acuerdo de Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas. Como vimos anteriormente, Guatemala ha sufrido muchos conflictos, han habido muchas guerras. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues siempre ha logrado sobresalir. Y aquí vemos algo muy importante, aún dentro del proceso de guerra, aún dentro de los procesos o las situaciones que está viviendo nuestro país, se da en el año 1996, en diciembre del 96, la firma de los acuerdos de paz. Esto es historia, ya se los había dado el año pasado. Se firman los acuerdos de paz y dentro de estos iban 12 puntos que se trataron en la agenda para la firma de los acuerdos. Y uno de ellos fue el tema de los derechos humanos. Antes del proceso de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala vivió 36 años de guerra, que es el conflicto armado interno, la Guerra Fría. Y esa guerra afectó al área rural, afectó a la población indígena, afectó a los pueblos y las culturas que son los menos afortunados y que están en áreas rurales. Entonces, había mucho racismo, mucha discriminación, había mucho maltrato, y entonces se da a través de los intereses que tuvieron, porque para que se firmaran los acuerdos de paz en Guatemala, otros países intervinieron y ellos vieron, bueno, ya mucha guerra, ya mucha problemática en Guatemala. Entonces ellos vieron la manera de, de hacer que pues cesara la guerra en nuestro país. Fueron algunos puntos. Entonces, en la firma de los acuerdos de paz se toca estos acuerdos y lo que es la participación de la población indígena y en este tema los derechos humanos para la población indígena, porque como ya les digo, de hecho dice la historia que muchas mujeres pues fueron violadas, muchas mujeres fueron abusadas sexualmente, fueron explotadas, digamos, los que prestaban el servicio para el ejército. Dice que iban a las comunidades, violaban a las mujeres, les pedían que cocinaran, que hicieran todo lo que ellos querían. Mientras tanto, pues ellos sacando provecho y dañaron a sus niños, los mataron, les robaron sus bienes. Entonces hubo mucho abuso y mucha explotación. Pero donde más se vio ese sufrimiento fue en aquellos que vivían en un área rural. Entonces, a raíz de ese abuso, de esa violencia que se dio en Guatemala, se firman los acuerdos de paz y dentro de ellos estaban los derechos de los pueblos indígenas. Dice suscrito en el marco de 1995 en la Ciudad de México. El acuerdo establece que Guatemala es multiétnica, pluricultural y multilingüe. Estos reconocimientos son parte del proceso de la multiculturalidad y muestran la existencia de diferentes pueblos, aunque la relación de respeto no se lleva a la práctica en toda su plenitud. Todos los guatemaltecos pertenecemos a uno de los 4 pueblos y es necesario
que nos interesemos por conocer los otros tres pueblos, lo que ayudará a la búsqueda de una verdadera interculturalidad en Guatemala, es decir, la relación entre personas de diferentes culturas, pero en igualdad de condiciones. Y aquí tenemos un mapa. Este mapa, si usted ve los colores, el rojo está marcando el pueblo maya, el café o marrón marca al pueblo chinca, el morado al pueblo garífuna, el blanco al pueblo mestizo o ladino y este verde es la reserva de la península maya. Algo que es muy importante recalcar en este tema es lo siguiente. Usted ve que nosotros portamos ropa occidental, ¿verdad? O sea, esta ropa, ¿sí? Ropa de vestir o de diario, que no es ningún traje típico, o sea, no es de origen o de la textilería que se practica o se elabora en Guatemala. El hecho de portar esta ropa nos hace creer que somos ladinos, pero tenemos un concepto muy errado de lo que es ser un ladino. Entonces, vamos a elaborar nuestro árbol genealógico en los últimos, ¿qué? 10 minutos que nos quedan de clase. Vamos a elaborar el árbol genealógico. Entonces, voy a pausar hasta acá con la explicación, considerando que estas cuatro culturas, las más sobresalientes de las cuatro, podríamos hablar del área maya y del pueblo ladino, mestizo y ladino que hay en nuestro país. Los chincas y los garífunas, vean, los garífunas apenas están acá en el territorio de Livingston y los chincas, miren que los chincas están en peligro de extinción, están por desaparecer. Entonces, el trabajo consiste en elaborar el árbol genealógico para saber a qué pueblo nosotros pertenecemos. Con esto termino la primera parte de la guía número 1. Vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a ver características de los mayas, de los chincas o garífunas, de los garífunas y del área ladina o mestiza.